Muy buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero realmente que estén disfrutando de su fin de semana, que estén un poquito descansaditos y que puedan eh, aprovechar el tiempo. Este video tiene como fin ponernos al día o a tono con dos unidades que nos hacen falta por ver, que son la de los sujetos procesales y la de los actos de comunicación al interior del proceso en el derecho laboral. Por ende, voy a hacerles una especie de comprimido o de resumen sobre estas dos unidades para que ustedes puedan tener un material de estudio o de complementación de la información, de tal suerte que ustedes puedan hacer uso de este video durante su periodo de estudio y asimismo puedan informarse. Si hay alguna duda, si hay alguna situación que de pronto les genere algún grado de incomprensión, lo podemos hacer en el transcurso de la semana, de tal suerte que podamos hacer uso de ese espacio para aclarar dudas y complementar ideas. No siendo más, demos inicio al primer tema, que son los sujetos dentro del derecho procesal laboral. Para ello les voy a compartir pantalla sobre una aplicación, sobre una presentación, perdón, sobre este tema. Para empezar a hablar de los sujetos del derecho procesal, es necesario entender que los sujetos son todas las personas que intervienen al interior del proceso, todas esas personas que interactúan mientras está en curso nuestro proceso judicial. Y ello quiere decir que son todas esas personas que por alguna razón van a interactuar en ello. Hablamos de 4 grandes grupos que conforman los sujetos procesales. Como primera medida están las partes, luego vamos a encontrar el juez, luego vamos a encontrar la postulación adecuada o vía postulación, que es lo que hacen los abogados, y por último vamos a encontrar los terceros. Dentro de los terceros vamos a encontrar el Ministerio Público y la Agencia Nacional para la Defensa del Estado. Además de los terceros que ustedes ven en el derecho civil, que están regulados en el Código General del Proceso. Para empezar, miremos lo que son los sujetos procesales, las partes. Para mirar las partes están conformadas por dos formas, que son la parte formal o formalismo y está la parte material. La parte formal o formalismo viene siendo los que están al interior del proceso por una exigencia legal, porque la ley exige que ellos deben estar al interior del proceso. Ellos están al interior del proceso porque la ley dice que ellos deben de estar, o por una mera formalidad, una exigencia de la ley. También encontramos que ellos no tienen relación ni sustancial, o sea, referente a los hechos, la razón por la cual estamos en litigio, ni tienen relación procesal, no son ni demandantes ni son demandados. Entonces, digamos que ellos están ahí por una salvaguarda de unos derechos. Estas partes formales están conformadas por el Ministerio Público y el Defensor de Menores. Recordemos que el Ministerio Público es un sistema que está conformado por 3 entidades: Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y las personerías municipales o distritales. Luego encontramos las partes materiales, que estas sí tienen relación en la sustancia sustancial, la razón por la cual estamos ante un estrado judicial, y están las partes, y ellas sí tienen una relación litigiosa, si son demandantes, si han demandado, por ende las resultas del proceso terminan afectándolos de forma
directa. Entonces, las partes al interior del proceso, ellas tienen esa connotación de ser verdaderos, las partes materiales son verdaderos sujetos procesales. Las partes, además de ser de esas dos formas, tienen un carácter, y ese carácter obedece al momento procesal al cual ellos ingresan al interior del proceso. ¿Qué quiere decir? Si ellos inician desde el momento en que el proceso se concibe, o sea, desde que se elabora la demanda, su radicación o admisión, o si ellos entran cuando ya el proceso está trabado, cuando ya el proceso ha iniciado su curso. Si estamos hablando de las primeras, que es desde el momento de la génesis del proceso, desde el inicio del proceso, estamos hablando de que son las partes primarias, originales y directas, y tienen una relación procesal. Y están las partes por adhesión, como la misma palabra lo dice, adherir. Ellos ingresan al proceso porque la ley dice que ellos deben de estar por sucesión procesal o por venta o cambio del negocio litigioso. Sucesión, entran a reemplazar a una de las partes originarias, primarias y directas del causante. Por venta, venden el derecho a ser parte al interior del proceso, ser parte demandante o ser parte demandada, o porque ellos, la ley exige que deben de estar al interior del proceso, o sea, como si fuera una parte formal. Resulta que para yo ser parte al interior del proceso se requiere que se cumplan con unas obligaciones o unos requisitos. Son 3 que ustedes lo están mirando en estos momentos en pantalla. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? Capacidad para ser parte o capacidad jurídica, capacidad procesal y postulación adecuada o debida postulación o postulación, como le quieran decir. Miremos el primer requisito. El primer requisito nos habla de la capacidad para ser parte o capacidad para ser jurídica. La capacidad para ser parte la tiene toda persona por el hecho de ser mayor de edad, según lo que nos dice el artículo 29 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero el artículo 53 del Código General del Proceso nos dice que además de ser una persona mayor de 18 años de edad, hay otras personas que intervienen al interior del proceso, como son las personas jurídicas que están legalmente reconocidas ante las cámaras de comercio, están los patrimonios autónomos, o sea, las fiducias y las herencias, y está en las demás que requieran defenderse al interior del proceso. Personas naturales, mayoría de edad, 18 años de edad, estamos claros. Personas jurídicas que estén registradas ante cámaras de comercio y por ende se les pide el certificado de existencia y representación con un número de identificación. Y los patrimonios autónomos, ya sean la fiducia, contrato de fiducia, o ya sea una herencia. Esos son los patrimonios autónomos. Hasta ahí yo creo que el tema está claro. Pero cuando ya el artículo 53 nos dice, y las demás que requieran defenderse, es ahí donde nosotros en el derecho laboral ingresamos a mirar cuáles son esas demás. Miramos como primera medida Comité de Convivencia Laboral o los comités de salud ocupacional. Comité de Convivencia Laboral son creaciones de la Ley 1010 del 2006, en las cuales ellos están encargados del mejor estar, del mejor vivir en la relación laboral. Que nosotros los compañeros de trabajo tengamos un desarrollo armónico, que haya cierto compañerismo, que no haya afectación en la interacción entre empleadores, trabajadores y entre compañeros de trabajo. Y estos comités están conformados de forma tripartita. ¿Qué quiere decir? Un representante del empleador, un representante del trabajador y un cuerpo médico de medicina mental, psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, y ellos para evitar temas de mal convivencia, y si se llegaran a presentar conflictos de convivencia, ellos van a conceptuar y van a mirar medidas o alternativas para solucionar esos problemas de convivencia laboral. Por ende, ellos toman decisiones referentes a temas laborales, promoción, despido, sanción, llamados de atención. Eso los hacen los comités de convivencia laboral.
Y referente a los comités de salud ocupacional, estos hacen parte del sistema de seguridad social, es referente a las aseguradoras de riesgos laborales, porque ellos buscan es la salud física del trabajador, que no tenga accidentes o incidentes, prevenir los accidentes o incidentes a través de señalizaciones, a través de la dotación, a través de actividades preventivas del menoscabo de la salud del trabajador, ya sea a través de implementos, de terapias o actividades que conlleven a que la salud del trabajador sufra menos impacto por la realización de sus funciones laborales. Y por ende, siguen tomando decisiones al interior de la relación laboral. Por eso son sujetos de demanda o de ser demandantes. Hablamos de los contratos de grupo. Los contratos de grupo, vuelve la regla, no son personas naturales, no son personas jurídicas, pero ellos cumplen una función de agrupar varios trabajadores y por ende hay muchos derechos laborales que conllevan, y por la existencia de esa relación de que existen varios derechos o muchos derechos laborales inmersos en esa relación contractual, se les permite la representación al interior de un proceso judicial, ya sea como demandantes, ya sea como demandados. Los consorcios y las uniones temporales. Los consorcios y las uniones temporales no son personas jurídicas, no son patrimonios autónomos, pero son susceptibles de ser demandados, pero a los miembros que conforman el consorcio o conforman la unión temporal. O sea, que si yo voy a demandar un consorcio o una unión temporal, tengo que demandar a cada uno de los miembros que conforman el consorcio o conforman la unión temporal. Si el consorcio está conformado por Pepito Pérez, Anita María, Rosita Rosa, pues hay que en la demanda dirigirla en contra de Pepito Pérez, Rosita Rosa y Ana María, no contra el consorcio, porque recordemos que ni es persona natural ni es persona jurídica, y lo más probable, de suerte, que el juez nos va a decir que si demandamos al consorcio, como pareciese que fuera una persona jurídica, va a pedir el certificado de existencia y representación, cosa que nunca vamos a encontrar, y por ende hay que demandarlos uno a uno. Las empresas unipersonales. Las empresas unipersonales sí son personas jurídicas, pero la excepción radica en cuando vamos a demandar a una persona diferente al dueño. Pensemos un caso, un restaurante. En ese restaurante hay varios trabajadores de esa empresa unipersonal y quiero demandar al mesero o a un mesero, al cocinero, al proveedor, no sé, a alguien diferente al dueño. En esos casos opera la excepción y no son personas naturales, no son personas jurídicas, ni son patrimonios autónomos. Encontramos como quinto el defensor de familia en representación de un menor de edad que no tenga representante legal o no tenga permiso ante el Ministerio del Trabajo. En esos casos, vamos a encontrar que el defensor de familia va a ser la representación judicial de ese menor de edad. El Ministerio Público va a hacer la representación de personas que son declaradas interdictas o que por un periodo muy corto no tengan representación judicial. Él va a suplir esa representación del interdicto todo el tiempo, de la persona que no tiene representación judicial, que no tiene un apoderado judicial, mientras consigue o un defensor público o mientras se le designa un defensor de oficio o consigue un defensor de confianza. Los terceros, todos los que nosotros hemos visto en el derecho laboral, que también son sujetos procesales, que los miraremos más adelante. Regresemos al segundo requisito para ser parte. El segundo requisito para ser parte viene siendo el de la capacidad procesal. El requisito para la capacidad procesal está regulado en el artículo 54, inciso primero, donde nos dice que puede ser parte el que es dueño, titular, poseedor o propietario, digamos poseedor, no, propietario del derecho laboral, o sea, el trabajador, o sea, el empleador. Solamente ellos son los que pueden tener la capacidad procesal, o sea, para instaurar demanda o para ser demandado. Los artículos 1502 y 1503 del Código
civil nos dice que tiene capacidad procesal toda aquella persona, excepto los que no han sido declarados incapaces. Toda persona, excepto los que no han sido declarados incapaces. Tiene capacidad toda persona que sea capaz de celebrar cualquier contrato o acto jurídico. Entonces, miremos que eso nos abre una gama bastante amplia, no solamente la edad, sino que todo el que pueda suscribir un contrato puede tener capacidad procesal. Las personas naturales comparecen por sí mismas o su apoderado judicial, las personas jurídicas a través de su representante legal, convencional o constitucional. Pero también, como vimos en el primer requisito, hay unos casos donde yo no tengo la mayoría de edad, donde yo no puedo disponer de forma directa de mi derecho, pero que la ley permite. En el caso del menor trabajador con permiso administrativo de trabajo del Ministerio del Trabajo y los menores que son vinculados mediante contrato o asociación, estos dos, tanto el 1 como el 2 que ustedes están viendo en la pantalla, ellos quedan emancipados. Los unos por tener permiso ante el Ministerio del Trabajo y los otros por estar vinculados mediante una asociación. ¿Por qué? Porque la asociación se supone que debe velar y salvaguardar los derechos laborales de ese menor de edad. Por ende, muchachos, quiere decir que hay una vigilancia y una protección especial. Los que tienen permiso del trabajo y los de vinculados mediante asociación, emancipados. Es como si con el permiso y el hecho de estar vinculado a una asociación adquirieran automáticamente la mayoría de edad, cosa que no sucede con los que no tienen permiso y con los que son menores de edad. Los que no tienen permiso tienen que estar representados por sus tutores, representantes legales, padres o en defecto el defensor de familia. Y los menores de 12 años también por sus padres, representantes legales o por defecto el defensor de familia, pero eso sí, los contratos suscritos con menores de 12 años son nulos. Son nulos. Ojo, no inexistente. Inexistente es que nunca existió el contrato. Pero nulidad es que existió, se terminó y tiene unos efectos, tiene unas consecuencias, que para este caso serían las consecuencias del derecho laboral. Si se le adeuda alguna creencia laboral, si hay violación de algún derecho laboral, pues el empleador tendrá que responder por ese derecho laboral, además del tema penal por trabajar con menores de 12 años, que eso configura esclavitud infantil o trabajo infantil, cosa que es un derecho hasta es un tipo penal hasta internacional. Tiene que responder por el tema de las obligaciones laborales. Ahora, volvamos al tercer y último requisito para ser parte. Postulación adecuada o debida postulación. Postulación adecuada quiere decir que es la representación judicial que hacemos nosotros los abogados al interior del proceso. Nosotros somos los que vamos a representar o hacer la defensa técnica al interior del proceso. Vamos a defender con nuestros conocimientos de la normatividad a ese sujeto procesal que nos contrató o requirió de nuestros servicios. En ese caso, para hacer la defensa técnica hay que tener dominio del derecho, en nuestro caso, del derecho y laboral peor, para hacer esa defensa. Se requiere para nosotros hacer la defensa a través de un documento que se llama el poder, que ya puede ser un poder general o puede ser un poder especial. General, el que se tramita ante notarías públicas, se hace a través de escritura pública y puede ser para muchos procesos judiciales y para temas administrativos. Y también está el poder especial, que es el que hacemos nosotros privadamente en nuestra oficina, que hoy en día lo que hacemos es elaborar el poder, enviárselo al correo electrónico a la parte que vamos a representar. Nos devuelve el correo diciendo que nos otorga poder y nosotros en ese mismo correo anexamos la demanda y enviamos a la oficina de apoyo judicial para que nuestra demanda sea sometida a reparto. Se mira la trazabilidad de ese documento que es el poder. Ya no se requiere ni firma, ya no se quiere en la diligencia de presentación personal, solamente basta con que provenga del correo de la persona que asigna el poder para que pueda considerarse
como debidamente facultado para hacerlo. Pero también existen unos casos que pues, decimos que para hacer la representación judicial de una persona se requiere que nosotros seamos abogados. Pero hay unos casos donde nosotros aún no somos abogados, o bien sea porque no tenemos la tarjeta profesional permanente, o bien sea porque aún estamos estudiando, o bien sea porque tenemos la tarjeta profesional temporal. En los procesos de única instancia, que son los procesos que se adelantan porque el quantum, la cuantía, no supera los 20 salarios mínimos legales mensuales, se puede actuar en causa propia o puede actuar un estudiante de derecho. En las audiencias de conciliación, encontramos que yo puedo brindarle asesoría, a esa persona en la diligencia de conciliación. Ahora, en la diligencia de oposición, cuando se va a aplicar la medida cautelar de secuestro, nosotros podemos hacer la oposición según lo que está establecido en el artículo 596 del Código General del Proceso. En los procesos ejecutivos van a aplicar la medida cautelar del secuestro de un bien mueble que sobre el cual recae esta medida cautelar. Entonces nosotros no nos podemos oponer, a pesar de aún no ser abogados, exponiendo alguna de las causales que tiene ese artículo. Son tres causales las que permiten que nos podamos oponer. Tocaría mirar pues cuál es la que se nos ajusta a nuestro caso. Los estudiantes de consultorio jurídico, así como están ustedes, ya el próximo semestre, para la gran mayoría supongo que estarán cursando consultorio jurídico 3, en esos casos ustedes ya empiezan a asumir procesos de usuarios de consultorio jurídico, hacen la representación judicial de esto por una credencial otorgada a través de ¿qué? A través del director del consultorio jurídico. Los abogados que tienen tarjeta profesional temporal, o sea, son personas que han solicitado la tarjeta temporal que tiene una vigencia de 2 años, en esos casos, ellos pueden litigar en cualquier área del derecho, pero no pueden litigar en segunda instancia. Si el proceso se va para un recurso de alzada, un segundo ordinario, extraordinario, pensemos, apelación, reposición, revisión, casación, en esos casos no puede litigar, le toca sustituir el proceso a un abogado que tenga tarjeta profesional permanente. Y en causa propia, ante trámites ante el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social. En esos casos vemos que no se requiere ser abogado, a pesar de la exigencia de ser abogado y tener tarjeta profesional permanente, que esa es la regla pues, general. Encontramos el otro sujeto procesal que viene siendo el juez, y se considera un sujeto procesal, y miremos por qué. ¿Por qué se considera al juez como un sujeto procesal? ¿Por qué? Porque este tiene unas connotaciones, tiene unas características que a veces le permite jugar al interior de la cancha en favor de uno u otro extremo procesal, pero generalmente se hace a través del extremo procesal más débil, que viene siendo casi siempre el trabajador, en aras de que se pueda dar la debida equidad y protección del trabajador.
Las connotaciones que tiene el juez laboral: debe ser un especialista en derecho laboral, debe conocer el derecho laboral, no solamente desde el punto de vista académico, sino conocer la ideología, haber litigado, haber sido docente, conocer el derecho laboral en todas sus fases. Adicionalmente, debe entender la razón por la cual existe el derecho laboral, y por eso se le derivan unas características. Primera característica: director del proceso. No como la persona que toma la sentencia, sino como la persona que va a estar manejando, dirigiendo, conduciendo el proceso, el que va a decir qué etapa procesal sigue, en qué momento procesal estamos, cómo se va a desarrollar de forma directa cada etapa procesal. No es una persona que es ajena o distante al proceso, está muy ligado a las actuaciones procesales y va a hacer lo que sea necesario para poder llegar a la verdad, para poder impartir justicia y justicia social. Conciliador: siempre va a propender porque las partes tengan una amigable terminación del proceso, para que las partes traten de llevar ese proceso de la mejor manera, porque a veces la relación laboral va a subsistir, y si no va a subsistir, bueno, al menos dejar las puertas abiertas entre las partes para que más adelante se puedan encontrar contractualmente. Es protector porque el extremo procesal más débil siempre le va a dar las herramientas o los mecanismos para que se pueda hacer la debida protección o equidad, para que ese sujeto procesal se pueda defender al interior del proceso. Excepcionalmente asesor: a veces funge, a veces como un abogado de una de las partes, aunque pareciera extraño. Pero dado en el principio del proteccionismo, dado en el principio de la equidad, el juez va a propender para que la persona que necesite una orientación por parte de él para mejor adelantar el proceso, lo va a hacer. Pensemos en la demanda ordinaria laboral de única instancia que se puede interponer de forma oral. No es necesario hacer un escrito, sino que yo voy y cuento al juez mi situación, y con base a eso elabora un acta, y con ese acta inicia el proceso, haciendo las veces como si fuera una demanda. ¿Qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. El juez hizo la demanda y en eso está asesorando. Pensemos en el caso en la conciliación, cuando propone fórmulas de arreglo. Eso es asesorar. Y pensemos en las facultades ultra y extra petita, donde concede cosas que no fueron pedidas, pero que fueron legalmente probadas al interior del proceso. En esos casos estamos viendo que el juez está asesorando. Siempre va a llevar consigo la celeridad, y no es la celeridad de ir rápido, sino de que no darle dilatación innecesaria a las etapas procesales que se deben adelantar. Se van a hacer todas las etapas procesales, pero eso sí, sin atropellar ni vulnerar los derechos de las partes, pero tampoco dándole una dilatación innecesaria, dándole unos tiempos muy alargados que no sean necesarios. Continuador de la función legislativa: recuerden que el derecho laboral es un derecho muy joven y que aún tiene muchos vacíos, y que ellos, a través de la jurisprudencia y de la misma doctrina, van a fallar en derecho y van a resolver un tema jurídico, porque un juez no le puede llegar a un proceso sin dictarle sentencias, no puede dictar sentencias inocuas, no puede declararse impedido para fallar. ¿Ya? La gratuidad: procesos laborales son gratuitos. Reducción de las formalidades: no se va a pegar de la exegética de la norma, sino que si puede moderar o ponderar un requisito formal, lo va a hacer, de tal suerte de que el proceso no se quede frenado o no pueda continuar. Entonces él va a hacer obviar esos requisitos que no son tan de forma, que no son tan de fondo, sino que son meros requisitos. Además de eso, muchachos, el artículo 85 del Código General del Proceso le asigna otras 5 funciones, que están:
Terminar el proceso cuando se advierta que no exista persona jurídica o patrimonio autónomo, ni son las que acabamos de ver que se necesitan defender. 2. Control de validez de cada una de las etapas procesales que se adelantan. Él tiene que darle validez, abrir la etapa, desarrollar la etapa procesal y cerrar la etapa procesal. 3. Distribución de la carga dinámica de la prueba. Recuerden que para nosotros en el derecho laboral funciona la carga dinámica de la prueba, no la carga de la prueba. Carga de la prueba es yo digo algo, tengo que probarlo. Carga dinámica es yo digo algo y digo dónde está el medio probatorio para que se pueda llegar al proceso. Facultad de dictar sentencia anticipada cuando se encuentre aprobada cualquiera de estas 4 excepciones que vamos a mirar, que son cosa juzgada. Hay una sentencia donde ya se falló sobre este tema, las mismas personas, los mismos derechos. 2. Nosotros hicimos un contrato de transacción. Cuando las partes por fuera del proceso transan, elaboran un contrato de transacción, el juez le da viabilidad a ese contrato, debe terminar el proceso. 3. Falta de legitimación en la causa activa o pasiva, quien no es realmente el titular del derecho, a quien no debe ser demandado o quien no debe demandar, si hay alguna de esas partes, el juez debe dictar sentencia anticipada. 3. 4, la prescripción. Cuando exista un auto o una sentencia en el cual se declare que ese derecho que se está pretendiendo reclamar hoy en día en sede judicial ya prescribió, ojo, pero tiene que haber auto o sentencia, ya prescribió, en esos casos, muchachos, el juez tiene que terminar de forma anticipada el proceso. La quinta función que le otorga el Código General del Proceso del Juez Laboral es la de dictar medidas cautelares innominadas. Recuerden que las medidas cautelares innominadas son aquellas que no tienen nombre, por eso se llaman innominadas, no tienen nombre, y por ende el juez las puede aceptar siempre y cuando sean para proteger un medio probatorio, o para evitar algún menoscabo en el delito. Entonces, las medidas cautelares innominadas son aquellas cuyo contenido no se encuentra indeterminado, se encuentran indeterminado para que la autoridad judicial, quien se encargue de elaborarla, aquella resulte más adecuada por el caso específico en que en el momento se encuentre resolviendo. Entonces, estas medidas cautelares son unas medidas cautelares, como digamos así, como precisas, como puntuales, en cuanto a que se pretende proteger un medio probatorio, se pretende proteger o salvaguardar un bien sobre el cual va a recaer una medida. Las medidas cautelares innominadas se encuentran en el artículo 590 del Código General del Proceso, en el cual se habla de las medidas cautelares innominadas. Esas son las funciones que ejerce el juez en laboral. ¿Quiénes hacen las veces de juez en el derecho laboral? Aquí ustedes lo están mirando en pantalla. La Corte Suprema de Justicia, sala laboral, ya sea la permanente o la de congestión. Los tribunales supremos de justicia, tribunales superiores de distrito judicial, ya sea en sus salas laborales o salas promiscuas. Hay tribunales que no tienen salas laborales, sino salas promiscuas, donde se conocen de todos los temas. Los jueces laborales del circuito, en defecto, los jueces civiles del circuito, tema que ya lo hemos visto ampliamente, están en igual de rango los centros de conciliación y los tribunales de arbitramiento. Tienen la misma connotación como si fueran jueces del circuito. Y está por último los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple en lo laboral. Ojo, son jueces municipales, pero especialistas en lo derecho laboral. Conocen los procesos de única instancia.
Ahora miremos el otro sujeto procesal, que son los terceros. Los terceros son todos esos terceros que ustedes vieron en el derecho civil o en el derecho procesal civil. ¿Qué vienen siendo ellos? Ellos vienen siendo, ya me espeluqué. Ellos vienen siendo esos sujetos procesales que ingresan al proceso porque tienen algún interés. Encontramos que ellos son 9 sujetos, 9 terceros, pero hay uno en particular que no hace aplicabilidad en el derecho laboral. O sea que para nosotros, en el derecho laboral, realmente hay 8A, porque hay uno que se divide en 2, que funcionan en la tercería. Miremos, ellos se encuentran desde el artículo 60 hasta el artículo 72 del Código General del Proceso, pero miremos cómo funciona en el derecho laboral. Primero encontramos los litisconsorcios facultativos. Ellos puedan que asistan o no asistan al proceso. Ellos pueden concurrir o no al proceso. Pero si asisten, el proceso para y se actualizan ellos en las etapas procesales que ya se adelantaron, o sea, la demanda, contestación de la demanda, notificación personal, bueno, todo lo que haya pasado, ellos hacen sus actos de defensa, porque si entran como demandante o si entran como demandado, pueden presentar su demanda, pueden contestar la demanda, solicitar medios probatorios, proponer excepciones, solicitar pretensiones, dependiendo de en qué lado entren ellos. Y ellos son verdaderos, la sentencia es muy probable que los afecte de forma positiva o forma negativa. Entonces, por eso se llaman facultativos. Luego encontramos los litisconsorcios necesarios, que están en el artículo 61 del Código General del Proceso, en el cual se trata que ellos terminan casi convirtiéndose en verdaderas partes al interior del proceso. Ellos es obligatorio que estén en el proceso. Si, por ejemplo, son la parte demandada y no están en la demanda, el juez debe vincularlo. Si son la parte demandante y no están en el proceso, el juez debe vincularlo. Y el proceso no puede continuar hasta que ellos no ingresen. Pasando la chivatura. El proceso no puede continuar hasta que no esté vinculado este tercero necesario. Por obligación debe estar, ¿por qué? Porque la sentencia o el proceso se tiene que resolver de fondo y de todas las personas que están directamente vinculadas, y sin ellos no se puede dictar una verdadera sentencia. Porque existe la solidaridad legal. Entonces, digamos que de alguna forma ellos responden, digamos que de alguna forma la sentencia les va a afectar, ya sea asignándole derechos o quitándole derechos. Luego miramos el litisconsorcio cuasi, o sea, como que casi necesario. Estos litisconsorcios toman el proceso en la etapa procesal en la que esté. El proceso no se va a parar a ellos no se les va a dar tiempo a actualizarse, ¿no? Ellos, como está el proceso, lo toman y continúan. Ellos, si quieren asisten o no, la ley no les prohíbe asistir, pero digamos que de forma muy lejana les puede afectar la sentencia. Encontramos el otro tercero, que es la intervención excluyente en el artículo 63 del Código General del Proceso, que esta es cuando demanda o es demandada una persona que realmente no es el titular del derecho. Pensemos, demanda una persona que no era el trabajador, demandan a una persona que no era el empleador. Entonces, entra el verdadero trabajador y el que demandó sale, por eso se llama excluyente, porque el que interviene excluye, saca al que demandó,
O si es el caso del empleador, saca al que parecía ser el empleador y vincula al que realmente era el empleador. Luego está el llamamiento en garantía. Este se utiliza más que todo para procesos ejecutivos. La intervención excluyente es para procesos declarativos, o sea, para los procesos ordinarios en los cuales se reconoce derecho. Y el llamamiento en garantía es para los procesos ejecutivos en los cuales se llama un garante, ya sea la persona que tenga músculo financiero, no sé, o a estas otras figuras que utilizamos como, por ejemplo, la empresa de seguros, para que responda por una indemnización o una posible indemnización o el pago total o parcial que tuviera que hacer como resultado de una sentencia anterior, o sea, cuando la sentencia constituye título ejecutivo. Podrá pedir que se llame a esa persona tiene los mismos requisitos de una persona demandante, o sea, va a hacer su demanda con todos los requisitos del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo, va a tener sus actos de defensa y no puede continuar el proceso sin esta persona. El siguiente sujeto procesal es el que no opera o no funciona o no se aplica en el derecho laboral, que es el llamamiento del poseedor o tenedor. ¿Por qué? Porque yo no puedo poseer el derecho laboral de otra persona. No le puedo interponer una medida cautelar de embargo secuestre sobre el conocimiento que tienen ustedes, mis estimados doctores, sobre el derecho laboral. Yo no puedo embargarle el conocimiento que ustedes tienen de procesal laboral. No se los puedo embargar, no se los puedo secuestrar, ese conocimiento no. Yo no les puedo embargar a ustedes el conocimiento que tengan sobre los 4 semestres, los 8 semestres que llevan de derecho, de conocimiento, de adquirir conocimientos en el derecho. Lo mismo sucede en cualquier otra área del derecho, en cualquier otra área laboral, perdón, cualquier otra persona no se le puede embargar a un médico el conocimiento de medicina. Entonces, por eso esta figura no opera para nosotros en el derecho laboral. Está la sucesión procesal, que está regulada en el artículo 68 del Código General del Proceso. Es cuando fallece una persona, cuando es declarada persona ausente o cuando es declarada interdicta, los herederos de ese fallecido, de esa persona declarada ausente o de ese interdicto, entran a reemplazarlo al interior de un proceso que ya se está tramitando. Pensemos, una persona se está tramitando un proceso, la persona desaparece, han pasado más de 2 años, no se tiene ni la más mínima noticia de él, se adelantó el proceso declaratoria de muerte presunta, o simplemente se promovió la declaratoria de persona ausente. Los herederos de ese que ya no está, que se ha perdido, que pronto falleció, pueden entrar como parte al interior de ese proceso, por ponerles un ejemplo. En las casas de las personas jurídicas, cuando las personas jurídicas, estas se extinguen, se fusionan, se escinden, el proceso continúa con los sucesores legales de esa nueva persona jurídica que se fusionó, que se escindió, o en el proceso de extinción de la misma persona, ahí siempre se nombra, casi siempre se crea un patrimonio autónomo. Ahora miraremos lo que son la intervención en incidentes o trámites incidentales, artículo 69, Código General del Proceso. Estos entran al proceso para corregir algún hierro que los afecta, algún error que los afecta, pueda que se retiren del proceso o pueden continuar, dependiendo. Promueven el incidente es como un proceso chiquito al interior del proceso grande para corregir ese error que tiene el proceso. Ellos pueden retirarse o pueden continuar dependiendo cada caso, y allí se mira que pueda realizarse realmente lo concerniente. Los que se considera según la doctrina y la jurisprudencia como verdaderos terceros son
la coadyuvancia y el llamamiento a oficio. Coadyuvancia, artículo 7.1, Código General del Proceso, es cuando yo entro a apoyar, de apoyo, por eso se llama coadyuvancia, a uno de los extremos procesales, porque tengo alguna relación sustancial, o sea, con los hechos, yo tengo alguna situación que me liga con alguna de las partes, entonces yo entro a apoyar en esa demanda. Y porque la sentencia, los efectos, me pueden afectar. Entonces, cuando yo miro que los efectos me pueden, yo voy a ayudar al sujeto procesal que yo considero que debo apoyar para que la sentencia, los efectos me sean benignos para mí. Y está el llamamiento de oficio, artículo 7.2, Código General del Proceso, que es cuando hay fraude, colusión o perjuicio en un proceso, se llama a la persona a la cual se le está haciendo el fraude o se le está haciendo la colusión o se le está causando el perjuicio para que entre a defender sus intereses al interior del proceso. Esos son los terceros como tal. Encontramos dentro de los terceros el Ministerio Público, que ya hemos hablado bastante de él, y encontramos la Agencia Nacional para la Defensa del Estado. Ministerio Público, hagan de cuenta que el Ministerio Público es un árbitro en un partido de fútbol. Él está allí simplemente para que se cumplan las reglas, garante, observador, veedor de que las cosas funcionen como debe ser. Si en algún momento le toca intervenir en defensa de una persona que no tiene representante judicial en esa diligencia, porque ellos más de una actuación procesal no van a acompañar a la persona. O si la persona es declarada interdicta, ellos entran en esa defensa, pero con mira siempre a la protección de sus derechos fundamentales y sus derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y que los procesos se realicen como lo establece la ley. Allí están viendo ustedes en pantalla la normatividad que regula esto, decretos 262, 2651 del 91, el 262 desde el 2000, la ley 712 en sus artículos 11 y 38, el Código General del Proceso, artículo 46 y 612, que nos habla acerca de la notificación mediante correo electrónico al Ministerio Público, pero también a la Agencia Nacional para la Defensa del Estado. La Agencia Nacional para el Estado tiene como fin actuar ante cualquier jurisdicción, ante cualquier proceso en los cuales una entidad pública deba defenderse. Ellos esencialmente defienden en lo que es el patrimonio de la entidad pública. Ellos están allí. La entidad pública demandada obviamente tiene que designar su defensor, pero ellos van a estar ahí como en una coadyuvancia, ayudando a que esa entidad que ha sido demandada no se le vulneren sus derechos, ni se le violen ni se abuse de su patrimonio. Allí ustedes ven en pantalla la regulación, la 1444, ley 1444 del 2011, decreto 4085 también de ese mismo año, artículos 610 y 612 del Código General del Proceso y del CEPACA, Código Procesal Contencioso Administrativo, y Código Administrativo en el artículo 197 y 198. En esos casos, ustedes van a encontrar la regulación acerca de la Agencia Nacional para Defensa Jurídica del Estado. Devolvámonos un segundito aquí al Ministerio Público para que miremos cómo funciona este Ministerio Público ante la jurisdicción laboral. Ellos actúan también ante la Corte Suprema de Justicia de Sala Laboral con su orden supremo. Ellos pueden presentar recursos de casación y de revisión. Cualquiera de las demás funciones que han sido delegadas por la ley. Ante las salas laborales de los tribunales superiores y juzgados laborales y tribunales de arbitramiento en los que sean parte un incapaz y no tenga quien lo represente, el Ministerio Público lo va a representar mientras se les nombra un curador. En donde no hayan procuradores regionales, será ejercido mediante el Ministerio Público, lo van a hacer la Personería y la Defensoría del Pueblo. Esos son los sujetos del derecho procesal laboral
que nosotros encontramos a la hora de la intervención en un proceso, muchachos. Para que lo tengamos claro. Esas son todas las personas que intervienen al interior del proceso y por ende permite que todos podamos estar en estos procesos, interactuar dependiendo del rol en el que nos encontremos y así poder estar, hacer nuestros actos de defensa. Es necesario que le hagamos una repasadita al Código General del Proceso, donde encontramos básicamente el nicho normativo de la regulación de los sujetos procesales. Yo solamente hago hincapié en lo que tiene que ver con el funcionamiento en el derecho laboral, pero ya lo que es la generalidad la encontramos en el Código General del Proceso. Hoy es el día del despeluque. Ahora quiero que entremos a mirar los actos de comunicación en el derecho laboral. Esta unidad es sumamente cortica, es muy pequeña referente a los actos de comunicación. ¿Por qué? Porque es solamente retrotraer lo que está en el Código General del Proceso, cómo funcionan esos actos de notificación, que son los mismos que ustedes vieron en el procesal general, son los mismos actos de notificación, las mismas formas de notificar. Solamente vamos a mirar cómo funcionan en el derecho laboral y que hay una que no aplica en el derecho laboral, pero se sigue usando hasta que la normatividad no nos permita hacer uso de la que reemplazaría esa, que supuestamente, según la jurisprudencia y la doctrina, dicen que no se pueden usar, pero que es necesario usarla porque no hay otra forma de suplir la función de esa notificación. Entonces, muchachos, no siendo más, ingresemos a ver cuáles son los actos de comunicación. Para empezar, es necesario que nosotros miremos que los actos de comunicación tienen dos formas. Están los genéricos y están los especiales o específicas. Los genéricos son todas las formas como nos vamos a comunicar entre las partes, demandante, demandado, tercero, el juez, todo. Cómo interactuamos para darnos a entender o querer conocer lo que vamos a hacer o estamos haciendo al interior del proceso. Y están las específicas o especiales, que ya vienen siendo las que la ley regula particularmente. Y estas vienen siendo ni más ni menos que las órdenes y las notificaciones. Dentro de las órdenes, muchachos, encontramos que están los oficios, las boletas de citación y los requerimientos. Yo aquí en pantalla les muestro a ustedes los telegramas, pero eso ya no se usa, eso ya quedó abolido. Eso es de la época de las abuelitas y por ende ya no se utilizan. Las órdenes comúnmente contienen un mandato dirigido a una persona ajena a la relación procesal, o sea, no están al interior del proceso, sino que están por fuera del proceso. Pertenecen a este grupo las boletas de citación, que tienen como objeto o destinatario los testigos, o sea, cuando vamos a citar a un testigo, lo hacemos a través de un oficecito o un correíto que se le llama boleta de citación. Para los despachos comisorios también se envían las boletas de citaciones para que el despacho comisorio, el despacho donde se manda el despacho comisorio, lo diligencie. Dirigido a otros funcionarios a fin de que adelanten el despacho comisorio. Están también los oficios que van dirigidos a otras personas para que cumplan una orden que da el juez. Ellos tienen que cumplir un orden. En ese oficio se le ordena algo a esa persona que va a dirigir el oficio. Pensemos a una autoridad administrativa. Pensemos en estas entidades, notaría, registro de instrumentos públicos, pensemos a una empresa, bueno, a cualquier persona que se le ordena hacer algo. Eso se hace a través de un oficio.
Ahora miremos el requerimiento. El requerimiento es parecido a un oficio, pero regañado, y se utiliza para la designación de reemplazos de árbitros en los tribunales de arbitramiento. Y ahora sí podemos hablar de las notificaciones como tal. Las notificaciones, como ustedes las están viendo en pantalla, son las mismas que ustedes han conocido al interior del proceso, y por ende han conocido en el procesal general, por ende son las mismas. ¿Cómo se realiza la notificación personal? A través de correo electrónico, súper sencillo. Se supone que en la demanda yo debo incorporar la dirección física, pero sobre todo el correo electrónico de las personas que voy a vincular a mi proceso. Y a través de ese correo electrónico se le envía la demanda con sus anexos para que la persona haga sus actos de defensa. ¿Qué se notifica de forma personal? En el derecho laboral, ojo a este dato. Primero, la primera providencia en los procesos, admisión, inadmisión o rechazo de la demanda, se debe notificar de forma personal. 2. La primera notificación que se le hace a los empleados oficiales. 3. La primera notificación que se le hace a los terceros que no son parte del proceso, o sea, personas que están afuera del proceso. Lo primero que la primera información les debe llegar de forma personal. Laboralmente hablando, específicamente hablando, ¿qué se notifica de forma personal? Los laudos arbitrales que resuelven conflictos jurídicos y económicos deben de ser notificados de forma personal. La sentencia de los procesos sumariales, los procesos especiales sumariales, también se tienen que notificar de forma personal. Recuerden que, o mejor yo no recuerden porque no lo hemos visto, les hago la puntuación. En los procesos sumariales, la sentencia se dicta, el juez en su despacho, no es a través de una audiencia, es un proceso básicamente escrito, y por ende la sentencia sale después y esta se debe notificar de forma personal, ya sea en primera o en segunda instancia. La primera sentencia que va a dirigir, la primera providencia que va dirigida al curador ad litem. La curaduría ad litem en el derecho laboral funciona al contrario de cómo funciona en el derecho civil. Les voy a explicar cómo funciona en civil y luego les explico cómo funciona en laboral. En civil, cuando un proceso, la persona no comparece, hay que nombrarle un curador, un defensor de oficio, que se le llama curador ad litem. Entonces, nosotros en el civil lo que hacemos es hacer unas citaciones que se llaman emplazamiento, se emplaza, y luego de que la persona no comparece, se le nombra un curador ad litem. Nosotros en el derecho laboral lo hacemos al revés. Primero se nombra el curador ad litem para que haga el emplazamiento, para que esté pendiente de lo que pasa en el proceso, y si la persona no comparece, o sea, el verdadero sujeto procesal no comparece, ese curador ad litem se queda haciendo la representación judicial de ese sujeto procesal. O sea, se busca que sea un poquito más garante. Ahora miremos la notificación por estado. ¿Qué se notifica por estado? Todo lo que pasa en el proceso, porque la notificación por estado es una notificación como digamos así, complementaria a los demás actos de notificación. Todo lo que va a pasar en el proceso se va a notificar por estado. Hay que estar pendiente de los estados, visitar esos procesos por lo menos 3 veces a la semana. Estar consultando los estados de forma en línea, o si quiere ir al despacho, pues también. Pero estar visitando los despachos judiciales. Todo se notifica por estado, todo se notifica por estado. La notificación por edicto. La notificación por edicto, en el caso de nosotros del derecho laboral, la usamos en 2 momentos. Cuando se va a notificar las sentencias que resuelven los recursos de casación, anulación de segunda instancia, el de foro sindical y el de revisión, se notifica por edicto. Ojo, casación, anulación en segunda instancia, fuero sindical y el de revisión. Estos 4 procesos se notifican por edicto. También se notifica por edicto
el auto admisorio y la sentencia en forma supletiva o subsidiaria de los procesos que disuelven liquidación de sindicatos, cancelación de registros gremiales. La notificación por conducta concluyente es la que está regulada en el artículo 301 del Código General del Proceso, 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 en la cual dice que la norma, cuando una parte o un tercero manifieste de que conoce determinada providencia o la mencione en un escrito que lleve su firma o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registrado de ello, se considera notificada por conducta concluyente dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal. La doctrina, el doctor David Echandía dice que la patrocinaba por el proceso laboral desde antes de la vigencia de la ley 712 en aplicación del principio de economía procesal y las reglas técnicas de la celeridad, el impulso oficioso, entre otras. Entonces, la conducta concluyente, si yo digo de alguna manera, ya sea escrito o verbal, que conozco determinada providencia judicial, ya quedó notificado. O que se debe conocer de forma vehemente, con acciones, presentando un recurso, presentando un escrito, solicitando algún medio probatorio. Tengo actos de procesales que dan a entender que yo conozco el proceso, quedo notificado mediante conducta concluyente. Está la notificación por escrito, que es una creación del derecho laboral, pero aún no está en funcionamiento porque esta está citada en el Código Sustantivo del Trabajo, pero aún no está siendo regulada. El artículo 460 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla de esta notificación por comunicación escrita, pero aún no ha sido regulada. La ley laboral no dice cómo se debe aplicar, cómo se debe realizar dicha notificación. Consideramos, sin embargo, que se trata de la notificación por aviso y, en consecuencia, en lo pertinente se aplicará lo contenido en el artículo 292 del Código General del Proceso, a fin de lograr la notificación del fallo arbitral cuando se haya podido practicado de forma personal. Ahora bien, esta notificación por aviso se considera, según la jurisprudencia y la doctrina, que no tiene por qué aplicarse en el derecho laboral porque es violatoria de los derechos fundamentales, viola el debido proceso, entonces no se debe dar aplicabilidad, pero se sigue usando. ¿Por qué? Porque no hay una notificación que reemplace lo que hace la notificación por aviso, que, como la misma palabra lo dice, es poner un aviso para que la persona se entere de que está siendo demandada y pueda hacer sus actos de defensa, o que ya salió la sentencia y pueda hacer sus actos de defensa referente a esa sentencia judicial. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia radicada bajo el número 41927 del 17 de abril del 2012, reitera lo dicho. Bajo el numeral 43579 del 3 de abril del mismo año, también expresa que mientras se conserve la vigencia del artículo 29 del Código de la Corte artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, no es procedente la notificación por aviso en el ámbito laboral, salvo casos previstos en el parágrafo 41 y siguiente del artículo 29. Entonces, la Corte ha dicho que esta notificación por aviso no se debe utilizar en el derecho procesal laboral, pero como no existe otro medio supletivo, se sigue usando, y nos habla del parágrafo del artículo 41, que en esos casos sí se puede utilizar. Estos son todos los actos de notificación, muchachos, existentes en el derecho laboral. No está de más hacer una revisión de la ley 1322 del 2002,
del 2002, en la cual la ley 2213, perdón, la ley 2213 del 2022, en la cual se regula cómo entra a funcionar los actos de notificación en el derecho después de la pandemia, que ahora todo se hace a través de mensajes de datos, o sea, correo electrónico, las redes sociales, ya son considerados como medios para utilizar estos actos de notificación. Pero ya en clase miraremos cada uno como en la 2213 nos regula esta notificación. En el caso de nosotros del derecho laboral, voy a ponerles aquí en pantalla. Nos habla acerca de la radicación de la demanda, que ya no se hace de forma física, sino que se hace a través de correos electrónicos. La segunda instancia de los procesos ya no se tramitará de forma verbal, sino que se tramitará de forma escrita. El emplazamiento se hará mediante medios electrónicos, medios digitales, o sea, todo lo que utilice mensajes de datos se van a hacer los emplazamientos, televisión, redes sociales, correos electrónicos. Y permite esta ley que los empleados o funcionarios de los despachos judiciales puedan llamar o enviarle un WhatsApp a uno de los sujetos procesales o a sus representantes judiciales para darles a conocer actuaciones o hacerles requerimientos, oficios o citaciones. Eso básicamente, pero pues en clase lo miraremos ya de forma más detenida. Muchachos, no siendo más, quiero dejarle este video a ustedes aquí para que les sirva de complementación de su tema de estudio, sobre todo en estos dos temas que estamos un poquito dispares en los diferentes salones y por ende se requiere que nosotros podamos equiparar la carga. Ya nos vemos a partir de esta semana en clases, retomamos las clases normales y podemos ir resolviendo dudas que le queden acerca de estos videos. Bueno, no siendo más, les deseo feliz resto de domingo y que descansen.